¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Y sí le digo de nueva cuenta, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Sí, con esta nueva imagen, con un gran trabajo de todo un equipo de profesionales para lograr esto que está usted viendo el día de hoy. Esta es la nueva imagen de Conclusiones. Este es el nuevo set de Conclusiones. Como ve usted, un avance, una forma de refrescar también lo que le presentamos todos los días en la pantalla. Quiero dar las gracias a todos los que trabajaron en esto. Hay una larga lista de personas, pero principalmente quiero agradecerle a Beatriz Montalvo por el esfuerzo que ha hecho con su equipo gráfico, por supuesto, y un reconocimiento muy especial a una gran artista de este diseño gráfico, de esta imagen gráfica nueva de Conclusiones, que es Ivonne Tío. Ivonne Tío, que estuvo, no le digo batallando, porque es un artista y tiene una creatividad espectacular, pero que estuvo metida de cabeza en todo el diseño y el concepto de este nuevo formato de Conclusiones, por decirlo de alguna forma. Así que hay muchísimas personas más, de verdad que me tendría que extender media hora de programa para agradecerlos a todos, cada uno de ellos. Mil gracias a Greg, agradecerle también a Alex y a todas las personas que estuvimos trabajando durante toda la semana pasada para esto, encabezados, por supuesto, le digo, por Beatriz Montalvo, que bueno, es nuestra cabeza en el tema de diseño de imagen y también en este estudio. Espero que lo disfrute tanto como lo estoy disfrutando yo, y espero que le agrade, por supuesto, esta nueva imagen de Conclusiones. Eso no quiere decir que no le siga dando la bienvenida en casa, por supuesto. Así que bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Y esta noche, con esta nueva imagen de Conclusiones, vamos a hablar también de una nueva investigación que sin duda alguna tiene a muchos muy nerviosos, a otros, por supuesto, los tiene muy confundidos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a esta investigación que tiene que ver precisamente con, ¿qué le puedo decir? Con famosos, con poderosos, con políticos, con funcionarios, exfuncionarios, con, bueno, una cantidad. Ya le voy a dar todos los detalles de esto, ¿no? Tiene que ver con las famosas offshore, ¿sí? ¿Se acuerda usted? Ya hubo una investigación parecida, ¿no? Los Panama Papers, por ejemplo. Bueno, estos son los papeles de Pandora. Los papeles de Pandora. A ver, la pregunta aquí es muy importante, que debemos de hacernos, ¿no? Necesariamente, porque ya uno cuando escucha hablar de offshores, uno dice, no, es ilegal, es evasión de impuestos, es lavado de dinero. ¿Necesariamente es así? O hay quienes, pues, tendrán los millones de millones, que habría que preguntar de dónde salieron, pero la offshore, ¿es ilegal necesariamente? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué pone tan nervioso a más de uno el tema de que se abran offshores en el extranjero? Por supuesto, hay tráfico de influencias y otras cosas más que estaremos hablando, pero vamos a entender cómo es que funciona. Y si puede finalmente ser un ejercicio económico sano el tener una offshore y no necesariamente ilegal. ¿Usted lo tiene claro? Muchos no lo tienen, y aquí vamos a tratar precisamente de aclararlo. Así que iniciamos esta noche aquí en Conclusiones. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Papeles Pandora. El hashtag es Conclu Papeles Pandora, numeral Conclu Papeles Pandora. Esa es la etiqueta, hashtag Conclu Papeles Pandora. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, Conclu Papeles Pandora, la etiqueta. A ver, le decía yo, esto fue el domingo, apenas este domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que por sus siglas en inglés se le conoce como ICIG, con J, por sus siglas en inglés le digo, publicó otra gigantesca, porque es gigantesca, son millones de documentos, y explosiva investigación, los papeles de Pandora. ¿Qué hizo el consorcio esta vez? Bueno, expuso los secretos financieros y los acuerdos en paraísos fiscales de centenares de políticos, como le decía yo, funcionarios, exfuncionarios, incluso famosos, en fin, de casi todas partes del mundo, de casi todos los países del mundo. Los papeles de Pandora incluyen 11,9 millones de documentos, casi 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios offshore. Ya de entrada la traducción de offshore es extraterritorial, fuera de territorio, ¿no? Para que lo entienda usted. En inglés se le dice offshore, pero la traducción sería extraterritoriales, ¿sí? Que afectan o que
implican a 35 líderes mundiales en funciones. 35 líderes mundiales en funciones y retirados, así como a 336 figuras de la política y figuras públicas. ¿De cuántos países? De 91 países y territorios. Esta es la dimensión de esta investigación, es monstruosa, gigantesca. En lo que concierne a Latinoamérica, vamos cerrando un poco el círculo porque esto es demasiado. A ver, en Latinoamérica hay al menos 15 altos cargos mencionados en la investigación. Al menos 15 altos cargos en Latinoamérica que están mencionados en la investigación. Entre ellos, 3 presidentes en funciones. ¿Quiénes son? Sebastián Piñera, de Chile. Guillermo Lasso, de Ecuador. Y Luis Abinader, de República Dominicana. Esos son los 3, al menos mencionados, le repito a usted, en esta investigación de Latinoamérica. Presidentes en funciones, porque hay muchos más, ¿no? Este lunes, por supuesto, algunos de los mencionados ya empezaron a contestar de inmediato. Pero vamos viendo cómo están las cosas con Miguel Ángel Antoñanzas, que nos tiene este informe. Son casi 12 millones de documentos analizados por más de 600 periodistas de 150 medios, entre ellos el diario El País en España, La Nación en Argentina, The Guardian en Gran Bretaña o el Washington Post en Estados Unidos. Documentos que revelan cómo el secretismo financiero, si bien suele ser legal, es usado por algunos líderes políticos, millonarios y artistas para proteger sus propiedades y riquezas del escrutinio público y a veces de sus obligaciones fiscales. Y lo hacen a través de distintos mecanismos financieros en paraísos fiscales, una práctica en principio legal. No es que necesariamente sea algo ilegal, pero crea muchos problemas. Lleva a la evasión fiscal. Estos sistemas con ventajas fiscales son a menudo usados por criminales para ocultar sus ganancias, por políticos corruptos. Este lunes algunos de los mencionados en los papeles han comenzado a contestar. Según el consorcio de periodistas, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, fundó 2 compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas en 1997 y 2000 y usó una compañía pantalla para vender las acciones de una minera a la empresa de un amigo en ese territorio. En un comunicado de la presidencia de Chile aseguran que la venta de esa minera ya fue investigada y la Fiscalía chilena decidió terminar la causa por la inexistencia de delito. Según esta nota, añaden que ni Piñera ni su familia cuentan ahora con inversiones en compañías registradas en el extranjero. Hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado. En el caso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el consorcio asegura que tiene lazos con hasta 10 compañías offshore en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware en Estados Unidos. En un tuit que acompaña una nota oficial de su gobierno, Lasso asegura que cumple con lo expuesto en la ley, que todos sus ingresos han sido declarados y ha pagado los impuestos correspondientes en Ecuador. El mandatario añade que las inversiones que ha realizado en su país y en el extranjero han sido siempre en el marco de la ley. Otros líderes mencionados son el que fuera primer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherry. El consorcio asegura que no hicieron nada ilegal, pero que ambos evitaron pagar más de $400.000 en impuestos a la propiedad de una casa. Una casa que compraron en Londres a una empresa offshore que poseía el edificio. La mujer de Blair, Cherry, aseguró al diario The Guardian que todo se hizo acorde con la ley de su país, con la intención de que tanto la vivienda como esa compañía volvieran a estar sujetas al escrutinio fiscal británico. La investigación Los Papeles de Pandora también menciona al círculo de poder de Vladimir Putin y presenta el caso de una mujer de San Petersburgo que, según el reporte, mantuvo una relación con el líder ruso. Tras esa relación, dice la investigación, la fortuna de la mujer creció súbitamente, como para comprarse una enorme mansión en Mónaco, gracias a una empresa inscrita en un paraíso fiscal, también usada por otros amigos de Putin. El Kremlin, que ya había desestimado reportes anteriores acerca de esta mujer, dice que el informe es una perversión de la información y que no hace falta investigar nada.
los papeles de Pandora continúa esa investigación iniciada por este consorcio internacional de periodistas de los papeles de Panamá para revelar los movimientos financieros que realizan las élites políticas y económicas para proteger sus intereses. Unos movimientos que, si bien son legales, también pueden ser opacos. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Gracias, Miguel Ángel Antoñanzas. El tercer mandatario de la región que aparece en papeles de Pandora y que ejerce actualmente el cargo es el presidente de República Dominicana, que es Luis Abinader, ya le había dicho. Ahora, de acuerdo con la investigación, Abinader estaría vinculado con compañías en Panamá creadas para representar sus activos en República Dominicana. Sin embargo, los documentos no especifican los valores de estas carteras. Se trata de dos empresas, Little Cut Inc. y Padreso S.A., ambas creadas antes de que el mandatario asumiera su cargo como presidente del país. Ahora, el uso del secreto financiero y paraísos fiscales suelen ser instrumentos legales, se lo digo. El uso del secreto financiero y paraísos fiscales suelen ser instrumentos legales. CNN no ha analizado directamente los aspectos legales de esta investigación. En respuesta a estas revelaciones, la presidencia de República Dominicana emitió un comunicado en el que se explican por qué se abrieron este tipo de empresas offshore. El documento también defiende la actual desvinculación del presidente con ellas. Según el comunicado, abro comillas, dice: la razón fundamental de utilizar este tipo de compañías se debe a que hasta finales del 2008 la República Dominicana no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derecho societario. Producto de esta realidad, señala, adquirir activos e incluso realizar negocios locales o internacionales utilizando compañías dominicanas presentaba obstáculos importantes. Y continúa, dice, a lo que añaden que desde el 16 de agosto de 2020, el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero. Bueno, ahí hay una de las reacciones, ¿no? Como ya le decía yo, pues son centenares los políticos, figuras públicas que aparecen en estos papeles de Pandora. Y mi país, México, pues claro que no se podía escapar, ¿no? Por supuesto que no. Allá el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema el día de hoy y dijo que se tiene que hacer una investigación sobre temas fiscales de los mexicanos mencionados en estos papeles de Pandora. Escúchelo usted. Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital. Hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que los que sacan dinero que no evadan impuestos. Ver si existen delitos que perseguir en todos estos casos y abrir investigaciones. Pero, a ver, para poder entender qué es lo que podría perseguirse, por ejemplo, ¿no? En el caso de todos los mencionados, o de algunos de los mencionados, o de ninguno de los mencionados, hay que entender primero cómo es que funcionan estas offshore. Realmente, ¿qué es lo que las hace, primero, poco transparentes y en términos tributarios poco confiables, al mismo tiempo que siempre la duda de si se trata de lavado de dinero? ¿Por qué? Porque pueden existir, sí, legalmente existen como tal. Entonces, ¿usarla siempre es un delito? No necesariamente. ¿Cómo entender todo esto? Pues con la ayuda de mis invitados de esta noche, porque fácil no es. Así que vamos con el primero de ellos. Le doy así la bienvenida a Eduardo Bojórquez. Él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, que me acompaña. Eduardo, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Al contrario, Eduardo, vamos a entender primero si necesariamente una empresa offshore en la que un mandatario, un exfuncionario, una figura pública ha decidido
decidido poner su dinero es necesariamente ilegal o si dependerá única y exclusivamente de las leyes del país al que corresponda cada uno de estos. ¿Cómo me lo puedes explicar, Eduardo? Mira, los paraísos fiscales pues son lugares donde hay excepcionales condiciones para invertir. A veces son impuestos más bajos, a veces están exentos de impuestos. Son regulaciones internacionales que quedaron atrapadas en otro momento histórico y que son legales, pero no son bien vistas, Fernando. Creo que eso es muy claro. Aunque puedan ser instrumentos jurídicamente legales, tienen una mala reputación, una mala fama, porque pues, son lugares donde no aplican los instrumentos tributarios que tenemos que pagar tú o yo o en cualquiera de los países de origen, ¿no? Son lugares de excepción. Eso no significa que sean ilegales. Lo que puede ser legal o ilegal, y ahí es donde empieza la parte fina, es por un lado el origen de los recursos que se envían a estos paraísos fiscales, es decir, pues han adquirido mala fama muchos de estos paraísos porque el dinero que se manda ahí es dinero mal habido o dinero ilegal que se envía a estos paraísos para esconderlo, pero podría ser dinero perfectamente bien obtenido en negocios lícitos, lo que sí es que tiene un estándar de transparencia mucho menor al enviarse a estos paraísos fiscales. Entonces, el tema importante es el origen lícito o ilícito de los capitales que se envían allá. Y una vez que pues, se deciden regresar algunos de estos capitales al país de origen, la otra cosa que hay que verificar es que no se eludan o evadan impuestos, ¿no? Que una vez que regresen a donde se generaron estos capitales en primera instancia, se paguen los impuestos correspondientes. Lo que sí es que estamos pues en presencia de un instrumento legal que tiene, creo que hay que decirlo, muy mala fama, Fernando, porque ha sido utilizado por redes criminales para lavado de dinero y sobre todo para esconder recursos que han sido desviados lamentablemente de algunos gobiernos del mundo y que terminan alojados en estos paraísos fiscales. Eduardo, ¿es justo estigmatizar? Porque este tema en este momento es sumamente delicado. Estás hablando de presidentes en funciones y de muchos funcionarios en funciones. ¿Es justo estigmatizar a estos como parte de un entramado necesariamente ilegal o es más un tema de interpretación moral? Mira, lo que ha dicho el consorcio de periodistas que hizo la investigación es que cuando menos estos son negocios opacos, y creo que es una definición precisa de lo que está pasando. No se puede establecer si son legales o ilegales, eso le tocará a las autoridades tributarias y otras investigar, pero son negocios opacos. Lo que sí es importante tener presente es que cuando se trata de servidores públicos, por lo menos en la legislación mexicana, podría haber una presunta responsabilidad si estos servidores públicos no presentaron y publicaron en sus declaraciones patrimoniales, en otros países de América Latina se llaman declaraciones juradas, si no presentaron y publicaron la existencia de estos capitales, porque es parte de su patrimonio y si lo ocultaron ante la autoridad, ante los órganos de control interno del gobierno de México, por ejemplo, estarían enfrentando una posible o presunta responsabilidad administrativa porque le habrían mentido al Estado mexicano. Entonces, este es un caso muy particular. Si se oculta la información sobre la existencia de estos capitales en paraísos fiscales, sí podríamos estar en presencia de un delito. Y lo que han dicho las autoridades mexicanas, por ejemplo, en el caso del Servicio de Administración Tributaria, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, es que también hay que investigar caso por caso que el origen de los recursos enviados a estos paraísos fiscales corresponda a los ingresos que pudo haber tenido un servidor público por vía de negocios o de alguna otra actividad económica o comercial. Entonces, el caso de los servidores públicos, como dices, es especialmente delicado y por lo menos en el caso de México, si omitieron la información correspondiente a estas inversiones, le habrían mentido al Estado mexicano y por lo tanto serían sujetos de posibles responsabilidades administrativas por esa omisión. Claro. No, y además si son
funcionarios activos, están en funciones, valga la redundancia. Ahí también hay otro tema como tráfico de influencias, se tiene acceso a información confidencial que les puede beneficiar, etcétera. Pero es otras ramificaciones también las que hay. Déjame marcar una pausa, Eduardo, para seguir hablando contigo acerca de esto, que es sumamente complejo, interesante, pero en este momento particular es muy, muy delicado. ¿Qué consecuencias habrá? ¿Quién sabe? Pero hay que entenderlo primero y entenderlo bien. Es Eduardo Bojorquez, que me acompaña, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Después de la pausa continúo hablando con él. Y regresamos con más de esto, que son los papeles de Pandora. Ahí hay otra pregunta también. ¿Legal? Puede ser, sí. ¿Pero inmoral? Ya le voy a explicar por qué. Son 14 líderes latinoamericanos, mencionados entre quienes supuestamente se beneficiaban de estos paraísos fiscales. Mis ingresos provienen de mi trabajo de décadas en el Banco Guayaquil. Es absolutamente correcto que años atrás tuve, y quiero hacer énfasis, tuve inversiones legítimas en otros países, lo cual también ha sido público siempre. Y asimismo es público que al crearse la ley de 2017 que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas. Lo hice de manera fulminante, sin ningún tipo de protesta, demora u objeción. Lamentablemente, esto último no se está destacando lo suficiente. Si me permiten, la noticia no debería ser que Guillermo Lasso aparece en los Pandora Papers. La noticia debería ser que Guillermo Lasso es justamente uno de los pocos líderes que cumplió la ley al deshacerse de sus inversiones. Bueno, eso que está usted escuchando es la reacción de hace tan solo unos minutos, unos 20 minutos, 25 minutos, no más, casi al tope de la hora, del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, que contaba con un número de offshores, precisamente así lo reporta el documento, la investigación del consorcio de periodistas, y también está registrado en ese mismo documento que se deshizo prácticamente de todas ellas antes de tomar la presidencia. A eso se refiere el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, que sale pues a defenderse. Importante seguir entendiendo entonces esto. Yo estoy hablando con Eduardo Bojorquez, en este momento del programa es mi invitado, es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Y te quería preguntar, Eduardo, escuchábamos a Guillermo Lasso, el presidente del Ecuador, y habla de que pues con toda legitimidad el esfuerzo de su trabajo tenía esta cantidad de dinero, estaban ubicados en offshores. Evidentemente, como tú ya lo decías, hay muchos beneficios en un offshore en términos tributarios, por supuesto que lo es, ¿no? Vamos a suponer que todo esto es legal, completamente legal. Pero aquí hay un tema importante. Esos impuestos que se están evitando son impuestos que, en el caso del Ecuador, por supuesto, y de casi todos los países latinoamericanos, le hace mucha falta al país. Entonces, no es que se esté cometiendo necesariamente una ilegalidad, pero en todo caso sería algo poco ético o inmoral, tal vez, el estarle robando ese dinero de impuestos a un Estado que lo necesita. Es, Fernando, un tema, como dices, que entra en la esfera de lo ético y ya no de la legalidad. Puede ser completamente legal la transacción, pero imagínate lo que hemos visto en las últimas 24 horas, que autoridades tributarias, por ejemplo, en Colombia, responsables de recolectar los impuestos, estarían en la lista, ¿no?, de las personas que utilizó estos paraísos fiscales, o autoridades del Banco Central de Brasil, ¿no?, que tienen acceso pues no solo a información privilegiada, sino que son los responsables de la política monetaria, que también estarían aprovechando estos beneficios fiscales. Creo que entras en un tema muy importante, que es el de la justicia fiscal, Fernando, en países como el nuestro, que pues requiere todos y cada uno de los recursos disponibles para poder compensar, ¿no?, las desigualdades históricas en términos de desarrollo. Pues la verdad es que cuesta mucho trabajo entender, ¿no?, que sobre todo servidores públicos tengan sus recursos pues alojados en un
en un paraíso fiscal, obteniendo beneficios fiscales, mientras en el país pues se requieren esos recursos para poder generar desarrollo. Sí creo que estamos en presencia de un asunto de justicia fiscal, donde pues no todas las personas, Fernando, en América Latina pueden activar, ¿no?, despachos de abogados para abrir cuentas en paraísos fiscales. Está reservado a unos cuantos, y así ha sido la lista de los nombres revelados en las últimas 24 horas, pues los privilegiados de nuestros países que no están en todos los casos contribuyendo pues con los impuestos para generar desarrollo. Creo que sí estamos en presencia de un tema controversial, y por eso te decía, puede ser perfectamente legal, pero no es bien visto, y por eso el revuelo que ha generado esta información periodística, no solo en América Latina, ¿no? Sí, no, por supuesto, es alrededor del mundo. Eduardo, hablamos de empresas offshore, en este caso, o en la mayor cantidad de los datos del informe, de personas particulares, ¿no? Estamos hablando de presidentes en funciones, etcétera, etcétera. Pero también hay otro tipo de offshores que son corporativas. Por ejemplo, las corporaciones internacionales de negocios, las IBC, ¿no? Offshore IBC. ¿Esto también involucra iniciativa privada? ¿Esto también puede ser utilizado por la iniciativa privada en especie de consorcio? Mira, uno de los temas más controversiales que hay alrededor de estos paraísos fiscales y la manera en la que se relacionan con las empresas lo describe muy bien esta figura de las muñecas rusas, las matriushkas, Fernando, ¿no? Cuando se utilizan estas empresas para esconder dentro de una a otra y a otra y a otra, para que no se sepa quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, nuevamente estamos en un problema de enorme opacidad. Muchas de estas empresas, que a su vez son dueñas de otras y otras y otras, lo que están ocultando es la verdadera identidad de los socios de la empresa. Pueden ser personas loables, pero están escondiendo pues su participación en la estructura accionaria. Entonces, estamos ahí en presencia de otro fenómeno que se llaman las empresas fachada, y que son empresas que pues lo que buscan es proteger la identidad de los socios en muchas ocasiones, porque esos socios son personas políticamente expuestas o prominentes en algunos de los países, o porque se trata de intrincados mecanismos financieros, nuevamente para reducir la posibilidad de ser objeto de impuestos o de otro tipo de regulación por parte de los países. Creo que estamos nuevamente en un asunto legal, pero que pues no suena bien, Fernando, ¿no? A la luz de, por lo menos de la matrushka, ¿no? De estar escondiendo verdaderos dueños, ¿no? Sí, no, y la cantidad de, bueno, las cifras que se manejan ahí, cuando tú lo traduces a impuestos para países que lo necesitan, dices, es una pérdida muy, muy grave para un Estado que está en necesidad de, ¿no? Para programas sociales, para, bueno, más ahora, un tema como el COVID, ¿no? Para el sistema de salud, por ejemplo. En fin, Eduardo, mil gracias, te mando abrazo y qué bueno que me acompañaste. Que pases buena noche. Muchas gracias a ti, Fernando, y un abrazo de vuelta, y gracias al auditorio. Gracias, Eduardo Bojórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, me acompañó. Vamos a esto en seguimiento. Las cárceles de Ecuador son un polvorín y un arsenal, como da cuenta un video grabado por la Policía Nacional que, según el Ministerio de Gobierno de Ecuador, se filtró en redes sociales. Las autoridades confiscaron en la cárcel El Litoral, en Guayaquil, una importante cantidad de municiones, teléfonos móviles, cuchillos, armas de fuego de alto calibre y bebidas alcohólicas. La requisa se realizó después de que el martes murieran, usted lo sabe, aquí lo reportamos, tuvimos programa especial acerca de esto en esa misma cárcel, 118 reclusos y decenas resultaran heridos como consecuencia de enfrentamientos entre bandas rivales. Así que bueno, pues ahí lo tiene usted, se filtra este video, imagínese usted, así están las cárceles allá adentro, balas, armas, bebidas alcohólicas. Bueno, mire, ¿qué le cuento? Impresionante, imagínense lo que hay allá adentro que todavía no sabemos. Bien, quiero invitarlo, por supuesto, a que participe con nosotros en plataformas digitales. Vámonos con Facebook, es facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn.
Oye, JJ, ¿ya está arriba Facebook otra vez? Porque con la caída de hoy, no sé, ¿ya está funcionando? ¿Sí? Sí, me dice JJ, sí, ya está funcionando. Bueno, ayúdeme a checarlo. Facebook.com/conclusiones.nn. Esa es nuestra página, por favor, dese una vuelta. Y, por supuesto, en Twitter, que no se cayó. Era el único que nos salvaba durante todo el día de hoy, ¿no? @soyfdelrincón en Twitter, esa es mi cuenta. @soyfdelrincón. Numeral Conclupapeles Pandora. Es la etiqueta, el hashtag Conclupapeles Pandora. Ya regreso. Legal, pues sí, puede ser. Inmoral, pues sí, también, ¿no? 14 líderes latinoamericanos mencionados, entre quienes supuestamente se beneficiaban de paraísos fiscales. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón y Facebook, que ya funciona, facebook.com/conclusiones.nn. Ahí los veo, gracias. Oiga, usted se preguntará ahí en la casa, a ver, Fernando, ¿cuántos paraísos fiscales hay? Le voy a dar una lista de los más populares, donde se hacen sociedades offshore. Están, hay en Andorra, las Bahamas, Belice, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Islas del Canal, las Islas Cook, la isla de Jersey, Hong Kong, la isla de Man, Mauricio, Liechtenstein, Mónaco, Panamá, San Cristóbal y Nieves. Esas son las más populares, ¿eh? No son todas, son las más populares. Así que hay muchos paraísos fiscales. No crea que son unos nada más, hay muchos. Voy a dar la bienvenida ahora a mi invitado, que es el abogado Carlos A. García Pérez, experto en temas de litigación y comercialización internacional. Abogado, bienvenido y gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tenerme y buenas noches a todos tus televidentes. Al contrario, gracias a usted por acompañarme. Esta es una pregunta que parece muy tonta, pero realmente pues creo que tiene un importante fondo en temas de litigación. ¿Por qué, si es tan problemático y tan opaco el tema de las offshore, no se ha legislado o no se ha tratado de controlar, ya sea con legislación desde los países de origen o con estos paraísos fiscales? ¿Qué es lo que impide que se regule? Bueno, precisamente muchos de estos países tienen sus regulaciones típicamente de índole fiscal, ¿no? Así que eso es lo que tal vez, y hay tratados también que pueden regular algunas de estas cosas de estas entidades de manera contributiva. Ahora, una legislación o una ley uniforme internacional pues no existe en este momento, ¿no? Que lo regule todo. ¿Y debería, abogado, debería existir? ¿Usted cree que debería existir una legislación internacional para el tema de las offshore? No estoy seguro, Fernando, porque yo creo que hay que respetar, las leyes son muy locales y hay que respetar las leyes de cada país, y cada país tiene que regular lo que las personas hacen en su país, lo que los ciudadanos hacen en su país. Así que yo creo que eso es muy difícil, pero no está de más tener una conversación, dependiendo de lo que quieras también regular, porque tienen algunas, no todos los offshores, de una manera positiva, los offshores tienen su razón de ser y son razones de ser legítimas y legales, generalmente hablando. Generalmente hablando, claro, y lo decíamos. No es que escuchar offshore no es necesariamente ni lavado de dinero ni algo ilegal. Puede ser perfectamente legal y legítimo. Pero sí aquí hay un tema muy importante en el espacio de la litigación, abogado Carlos. En el tema de la litigación es muy difícil poder accesar a la información del origen muchas veces de estos capitales. Por supuesto, por el secretismo y por la falta de regulaciones en una offshore. Cuando se lleva a cabo una investigación, esto complica mucho el poder dar
con el rastro de estos capitales, ¿correcto? No hay duda, no hay duda, no hay duda. El tema de las offshore, sus propósitos son varios. Uno de ellos es proteger bienes, que creo a lo que le estás refiriendo. Tiene también un componente de planificación contributiva. Hay algunas que se preparan porque comercialmente es más fácil comercializar en estos países. La banca a veces es más favorable. Hay varios motivos legítimos, Fernando, por el cual esto se lleva a cabo. ¿Cuál sería para usted, uno de los principales motivos legítimos que podría darle cabida a las offshore como algo positivo y no necesariamente que genere alarma, alerta o estigmatización? Pues típicamente a veces se establecen compañías en estos países offshore porque su comercialización, es mucho más fácil y favorable y está menos, la cobija menos leyes, hay menos regulaciones, por lo tanto es más fácil hacer negocio. El hecho de proteger bienes lo veo como algo totalmente legítimo, pero todo el mundo tiene derecho a hacer esto. También para propósitos contributivos, para su cuestión de planificación contributiva, es un bien, es un fin legítimo. O sea que, en fin, hay varias razones legítimas por la cual hacer un offshore. Claro, como sabemos, como pasa en todos los sistemas legales, hay personas que utilizan las offshore para el tipo de actividad no legítima, pongámoslo así. Sí, claro. Ahora, y esa es la siguiente pregunta que le quiero hacer. Ya me ha dado una perspectiva positiva, legítima y legal de crear una offshore. ¿Qué tan fácil es, por ejemplo, esconder dinero del narcotráfico o lavar dinero a través de una offshore? ¿Qué tan fácil puede ser para un consorcio, para una persona, lavar dinero o esconder dinero del narcotráfico? Me lo dice después de la pausa, si quiere, abogado Carlos. Regreso un momento para seguir charlando con él. Es el abogado Carlos A. García Pérez, experto en temas de litigación y comercialización internacional. Ya vengo con él. Continúo hablando con Carlos A. García Pérez, experto en temas de litigación y comercialización internacional. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es para alguien esconder dinero del lavado o del narcotráfico en una offshore? Bueno, Fernando, francamente, como yo nunca he hecho eso, nunca he llevado nada, pues me es difícil contestar la pregunta, pero ciertamente los sistemas se prestan para cualquier cosa. Y si el abogado que te está ayudando en esos países a esconder el dinero no hace las preguntas correctas, pues debes de poder hacerlo, ¿no? Y a ver, y no hay ninguna obligación de la offshore en informar el origen posiblemente ilícito de ese dinero, ¿correcto? Al país, por ejemplo, de alguno de los mencionados en esta investigación. Hay algunos países que tienen esta obligación y tienen tratados de reportar de dónde viene ese dinero. No ese es uno de los temas, el secretismo. El secretismo es parte de la razón que existen los outdoors, pero creo que existe más por el tema de, como hablamos anteriormente, ¿no? Poder proteger tus bienes, poder hacer algún tipo de plan contributivo o operar en un país donde esté menos regulado el negocio que tú estés haciendo. Bueno, don Carlos, pues mil gracias. Yo me tengo que despedir, no porque quiera, el tiempo se me ha terminado, pero agradecerle que me haya acompañado esta noche aquí en el programa. Gracias. Para mí un placer y gracias por invitarme. Al contrario, Carlos A. García Pérez, experto en temas de litigación y comercialización internacional, me acompañó. Hago una pausa
y regreso. La caída, como ya le decía, de Facebook, Instagram y WhatsApp durante horas este lunes se debió a un cambio de configuración defectuoso, así como lo escuchó, que involucró a quién, bueno, al equipo que maneja el tráfico de la red, según acaba de informar Facebook. La compañía también aclara en el comunicado que la interrupción en el tráfico tuvo un efecto cascada en la forma en que se comunican los centros de datos, lo que finalmente, bueno, llevó a la paralización de los servicios y a la desesperación de millones de usuarios en el mundo. Facebook dice que no hay evidencia de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos y se disculpó por las molestias ocasionadas. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Gracias. Buenas noches.